Dios les bendiga, hermano. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en el segundo libro de Corintios, capítulo 4. Amén. Vamos a leer ahí el versículo 3 y 4. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, tome su lugar. El Dios de este siglo. ¿Y cuál es el Dios de este siglo, mi hermano? El diablo. Amén. Quiero que se regrese, que vaya ahí al libro de Marcos, mi hermano. Ahí en Marcos capítulo 8. Vamos a ver ahí unas historias. Unas historias muy conocidas. Todas las conocemos, amén. 3 historias, mi hermano. Y lo que Dios nos trae en esta tarde es, vamos a ver los tipos de ceguera, mi hermano. Tipos de ceguera espiritual que está habiendo mucho hoy en día y que Dios nos quiere decir cómo quitarlo, o que nos vayamos examinándonos unos a otros cómo estamos, mi hermano, porque lamentablemente hemos estado diciendo, ¿verdad? El enemigo está trabajando mucho en el pueblo de Dios y el mensaje muchas veces no lo creemos o no lo entendemos, mi hermano, a pesar de que estamos aquí todos reunidos. Entonces, fíjese que yo no sé cuántos han jugado a la gallinita ciega. ¿Cuántos han jugado? ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa, mi hermano? Cuando le vendan los ojos, ¿puede ver? No, ¿verdad? Y cuando le quitan la venda, ¿qué pasa, mi hermano? Ve claro. No, ¿verdad? Pero hay una luz impactante en nuestra mirada, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver oscuro. Entonces, cuando se nos quita esa venda, esa luz impacta nuestra mirada y vemos borroso, ¿verdad que sí? Entonces va pasando el tiempo hasta que vamos viendo claro y más claro, hasta que llegamos a ver ya a la persona clara, ¿verdad que sí? Bueno, mi hermano, así es esto, mi. Lo que pasa y lo que pasa cuando pasa eso es porque, bueno, como estábamos diciendo ahorita, es porque nuestros ojos están expuestos a la luz. Entonces, sus ojos y los míos no pueden ver nada en ese momento. Vemos borroso. Pero hay un proceso que pasa nuestros ojos. ¿Para qué? Para que vayamos viendo claro. Entonces, ¿qué significa, mi hermano? Ceguera espiritual. Yo creo que todos sabemos qué significa esto. Pero se lo voy a decir, ceguera espiritual, mi hermano, es una condición que tiene una persona, fíjese bien, cuando no puede ver a Dios o comprender su mensaje. Es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o no puede comprender su mensaje. Allí en la Biblia, Dios nos recuerda una palabra donde dice, no pueden ver las cosas, discernir las cosas. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Dios es espíritu, mi hermano. Amén. Entonces, si nosotros estamos cegados, nuestro espíritu no puede ver a Dios y no puede entender su mensaje. Por eso muchas de las veces, mi hermano, salimos de este lugar a veces como entramos, sin entender la palabra de Dios. Porque quizás, mi hermano, estamos y ahorita vamos a ver cuáles tipos de ceguera nos va a hablar nuestro Dios en esta tarde. La primera, mi hermano, la primera historia, vamos a ver una ceguera total. Amén. ¿Cuál ceguera, mi hermano? La que nos habla allí en el capítulo 8 de Marcos, ahí del verso 11 al verso 13, que habla de los fariseos. Amén. Léame por favor ahí del 11 al 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señales ciertas para tentarlo. Y viniendo en su espíritu dijo, ¿por qué me quieres engañar
Amén. Fíjese, mi hermano, que versículos más arriba, Jesús venía de alimentar 5,000 personas. Amén. Ahí en versículos más arriba, si usted se pone a leer del verso 1 en adelante, viene Jesús de haber alimentado a 5,000 personas, y luego, mi hermano, del alimento de las 5,000 personas, dice, también lo vemos sanando un sordo, lo vemos levantando paralíticos, lo vemos liberando endemoniados. Amén. ¿Qué pasa, mi hermano? Lo vemos, mi hermano, haciendo milagros, pero lamentablemente había personas que no podían reconocer ni aceptar a Jesús. Y estos eran los fariseos, mi hermano. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados solamente por su instinto. Amén. Entonces, por eso no podían reconocer al Rey y Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos estaban siguiendo, como decíamos ahorita, sus instintos. Y los fariseos, mi hermano, eran personas religiosas. Hemos visto en la Biblia cómo eran estos hombres. Eran personas religiosas de aquella época. Amén. Entonces, ellos, mi hermano, no soportaban el hecho de que Jesús siguiera predicando. Ellos no soportaban ni siquiera ver a Jesús. Y Jesús no les hacía nada, mi hermano. Sino todo lo contrario, todo lo que Jesús hacía era bueno. Pero ellos no lo podían soportar. Y fíjese que eran maestros de la ley. Entonces, ¿qué pasaba, mi hermano? Estos fariseos, mi hermano, dice, no estaban esperando en el lugar a que llegara. ¿Por qué? Estos hombres andaban detrás de Jesús. Porque en varias historias de la Biblia nos relata ahí la palabra de Dios que ellos andaban detrás de él persiguiendo para ver qué hacía para empezar a atacarle y empezarlo a hacer quedar mal entre toda la gente. Quiere decir que andaban ahí husmeando entre la misma gente. Pero ¿por qué, mi hermano? La pregunta es, ¿por qué los fariseos van a Jesús para ponerle a prueba? La respuesta es, mi hermano, está en que ellos no podían aceptar el evangelio. Ellos no querían aceptar el evangelio de gracia que Jesús estaba predicando en ese tiempo. No lo aceptaban, mi hermano. Ellos estaban tan ciegos, mi hermano. Ellos eran tan religiosos y en su propia justicia dice que no estaban abiertos a recibir absolutamente nada de nadie más, sino nada más lo que ellos decían y lo que ellos creían. Eso era. Pero no aceptaban que viniera otro y les predicara. Por eso no aceptaban el evangelio de Jesucristo que Él llevó en ese tiempo. No soportaban, mi hermano. Así que ellos, mi hermano, creían que tenían la razón completa. Ellos se sentían bien y ellos decían, yo tengo la razón total y completa. Y no puede venir a enseñarme a mí. Fíjese, dice, le están pidiendo a Jesús que mande una señal milagrosa del cielo. Ahí en versículos anteriores vemos que dice, danos una señal. Amén. Y la pregunta es, ¿por qué pidieron la señal milagrosa a Jesús? Sencillamente, dice, es porque querían desacreditar a Jesús. Era lo que ellos querían, desacreditar a Jesús. Cuando le piden una señal a Jesús, mi hermano, dice, no está en la mente de ellos de que haga un milagro más. ¿Por qué? Porque ellos ya habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos ya habían visto a Jesús multiplicando el alimento, sanando paralíticos, levantando a estos hombres, sanando endemoniados. Ellos no buscaban nada de esto, mi hermano. ¿Qué era lo que buscaban? Fíjese, lo que ellos realmente querían o a lo que se referían es que Jesús abriera los cielos, como dice ahí en Primera de Reyes, que dice, y descendiera fuego del cielo como lo hizo Elías. Amén. O como lo hizo Moisés, que abrieran el mar. Y sabe, mi hermano,
que también en medio de nosotros, fíjese bien, y es a lo que vamos, que en medio de nosotros pudiera haber gente pidiendo señales. ¿A pesar de qué, mi hermano? A pesar de todo lo que Dios ha hecho en nosotros, a pesar de cada testimonio que escuchamos, de todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Aún hay gente diciendo, dame una señal. Dame una señal, si es cierto que tú haces esto, dame una señal. Y la verdad, mi hermano, es que Jesús se ha revelado de una manera clara y evidente entre nosotros. Amén. Y eso lo vamos a ver ahorita más detallado. La ceguera total de estos fariseos, mi hermano. Dicen, los fariseos le piden a Jesús una señal del cielo. Y eso porque ellos creían muy fuertemente, fíjese bien, que los demonios, que el diablo y que Satanás eran los que hacían el milagro. ¿Cuántos recuerdan eso? Que le dice, ahí en Mateo 12:24, dice, no echa fuera demonios, sino por Belzebú. No creían que Jesús hiciera eso, mi hermano, pero sí creían que el diablo lo hacía. No era suficiente. ¿Por qué, mi hermano? Dice, porque estaban completamente ciegos. ¿Ante qué, mi hermano? Ante su creencia y ante su justicia. Ellos nada más estaban creyendo en ellos mismos. Y estos fariseos, mi hermano, caracterizan una ceguera, total. Total, porque ellos estaban enfrascados en su religiosidad y no aceptaban el evangelio de Cristo. Entonces, por eso le estaban exigiendo a Jesús una señal. Y miren lo que pasa después. Dice, Jesús se molesta porque él tiene un argumento mucho más grande. Él sabía cómo contestarles, mi hermano. Dice, y no se molesta nada más porque sí, dice, él tiene un argumento por el cual estar enojado. Ahí en el versículo 12, mi hermano, dice, y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. En otra versión, mi hermano, dice, y respiró profundamente, como diciendo, ay, ahí vienen estos otra vez a preguntar. Vimos a un Jesús que estaba muy molesto, mi hermano, muy enojado, y tenía razón de la cual estar muy enojado. La palabra dice, me describe que Jesús suspira profundamente, dice, desde su espíritu. Aquí, mi hermano, cuando se usa la palabra suspiro, dice, es como que Jesús diciendo, como decíamos ahorita, ahí vienen estos otra vez a molestar. ¿Y a cuántos les ha pasado, mi hermano? Que ustedes van y dicen, es que hice esto, y va una persona y dice, a ver, enséñame a ver si es cierto. ¿A cuántos les gusta que les digan eso? Vea que se molesta. Dice, o sea, ¿por qué te lo voy a demostrar? Si te estoy diciendo que lo hice, es porque lo hice. La misma situación estaba pasando ahí Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres molestando, pidiendo señal aún cuando Jesús venía de hacer tanto milagro. Y él estaba harto, mi amor. Nuestro Señor Jesucristo estaba tan harto y tan cansado de estos hombres religiosos. Ahí ahí vemos en el libro de Juan capítulo 6, vemos que en esta misma historia Jesús les hace una petición similar, donde dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? En el verso 30, Juan 6:30. Entonces Jesús, mi hermano, viene de hacer un montón de milagros. Y Jesús le responde, de cierto te digo, no te dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo divino al mundo. Ahí en el versículo 32 de Juan. Había muchas razones, mi hermano, suficientes para que nuestro Señor Jesucristo estuviera enojado. Y esta ceguera total, mi hermano, de estos fariseos, es tan evidente que ellos estaban ahí molestando y haciendo preguntas incoherentes después de lo que estaban viviendo. Y Jesús les dice, el pan de Dios es el que descendió del cielo.
Pero ellos no lo podían entender, mi hermano. Ellos no entendían lo que Jesús les estaba diciendo, porque estaban cegados totalmente. Y dice, y esto me parece interesante, mi hermano, dice ya que Jesús les está aclarando y diciendo que tú ya no necesitas más señales. ¿Por qué, mi hermano? Porque la señal más grande que usted y yo tenemos está parada aquí el día de hoy, entre nosotros. Esa es la señal más grande que usted y yo podemos tener. No podemos estar pidiendo más señales, mi hermano. Usted y yo, dice, ya no necesitamos estas señales, estar pidiendo tantas señales después de lo que Dios hace con nosotros día a día. Lo que necesitamos entender, mi hermano, y es lo que Dios nos quiere decir en esta tarde, lo que usted y yo necesitamos entender es que la revelación de Dios mismo está parada hoy frente a usted. Dice ahí la palabra de Dios, y descendió desde el cielo, no estimando al ser igual que Dios. Dice a Dios como aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y bajó a la tierra para servirnos y llamarnos. Amén. Jesús estaba tan molesto, mi amor. Y hoy en día nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios está tan molesto. Porque hay gente que está en esta situación, que sigue teniendo esta ceguera total, enfrascados en su religiosidad, enfrascados en que tú no puedes decirme nada a mí, yo sé lo que es. Y hay gente, mi hermano, que puede tener esta ceguera muy parecida a la que tenían estos fariseos, que tal vez vienen el día de hoy exigiéndole a Dios señales, que van todos los días exigiéndole a Dios señales, diciéndole, Señor, oh Dios, si tú existes, por favor, haz que esto suceda. Si es cierto que tú lo haces, haz que esto suceda. O que las sillas se abran a la mitad, o qué sé yo. Pero hay gente, mi hermano, en el pueblo de Dios que está cayendo en esta ceguera total, que los fariseos estaban enfrascados en ese momento. A veces decimos que baje un cielo y me diga y envía a Dios al hermano. No, yo quiero ver a un ángel que me diga, que me profetice. Y todos los días Dios nos está hablando en mensajes. No, yo quiero ver a Dios cara a cara. Y Jesús estaba molesto. Molesto por las preguntas que estos fariseos hacían. Si usted y yo, mi hermano, hemos venido con ese pensamiento, Dios nos dice, déjame decirte que la evidencia más clara que tú tienes es que Jesús vino hace 2000 años. Dice Dios, mi hijo vino hace 2000 años antes del cielo y fue una cruz a morir por ti. ¿A causa de qué? A causa de nuestros pecados. Esa es nuestra evidencia más clara. Y ahí en Romanos 8 dice que también que podemos ver a Dios a través de qué? De la creación. Entonces, mi hermano, lo que necesitamos usted y yo es que regresar a ver el cielo, regresar a ver la naturaleza que Dios hace, regresar a ver todas las maravillas que Dios ha hecho en su creación y que lo sigue haciendo en usted y en mí. Dejemos, mi hermano, de estar pidiendo señales. Si tú existes, haz esto. Dios existe y no tiene por qué comprobarle nada. Tal vez, mi hermano, hay personas que nos estén escuchando y que tengan una ceguera total y que al igual de los fariseos estén exigiendo pruebas. Pero nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, hoy nos dice, no necesitas más pruebas. Lo que necesitamos es recuperar la visión. Eso es lo que necesitas, dice Dios, recuperar tu visión. Porque tal vez la tenías,
pero te cegaste otra vez. Tú no. ¿Quién te cegó? Lo leíamos ahorita en 2 de Corintios. El príncipe de este siglo te cegó el entendimiento para que no puedas entender mi palabra y para que viéndome no me veas y para que escuchándome no me escuches. ¿Cómo llegamos a esta ceguera, mi hermano? ¿Cómo llegamos a este estado? Por medio de la desobediencia. Por medio de, como se nos ha estado predicando, de no querer hacer las cosas como Dios nos las manda. Entra la rebeldía en nosotros. El decir, pues eso dicen, pero yo pienso esto. Y se viene haciendo otra vez esa ceguera en nuestros ojos. ¿Y por qué ya no aceptamos nada, mi hermano, de palabra? ¿Por qué ya no aceptamos nada de lo que Dios nos habla en su palabra? Porque ya estamos cegados espiritualmente. Y los fariseos por eso no entendían lo que Jesús hablaba. No entendían por qué Jesús estaba en ese tiempo, en aquel lugar predicando el evangelio. No entendían el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo estaba ahí. Porque tenían una ceguera total y ellos no aceptaban nada más que lo que ellos creían. Allí en Marcos, donde estábamos leyendo, capítulo 8, del 14 al 20, léamelo por favor. Vamos a ver ahora una ceguera parcial, mi hermano. Habían olvidado de traer pan, pero no tenían sino un pan con la barca. Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los griegos. Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron, 7. Fíjese bien, ahora hay una ceguera en sus discípulos. Quizás ahorita usted dijo, bueno, esos son los incrédulos, fariseos. Bueno, ahora hay una ceguera en los discípulos, los que andaban con Jesús, mi hermano. Los que eran amigos de Jesús, los que andaban juntos con Él. ¿Cuántos andamos juntos con Jesús, mi hermano? Estos discípulos tenían una ceguera. No entendían, mi hermano, lo que Jesús hacía. No entendían las palabras que Jesús hablaba. ¿Por qué? Fíjese bien. Ceguera temporal, mi hermano. Es una ceguera temporal porque medio que ven, porque ya están con Jesús. Amén. Pero medio que no ven, porque no pueden ver lo que Jesús les está diciendo. Veo porque, bueno, Jesús está con nosotros, pero no veo porque no puedo entender lo que Jesús me está diciendo. Amén. Creo porque, bueno, estoy aquí y acepté a Cristo en mi corazón, pero como que no creo, no puedo entender la palabra de Dios, lo que Dios me quiere decir. El texto nos dice, mi hermano, que los discípulos no tenían comida. Amén. No tenían comida, dice, y que solo había un pan para todo este grupo. Y mire, yo me puedo identificar con estos hombres. ¿Por qué? Porque imagínense, estar en una barca con 13 a 18 personas y tener un pan. ¿Qué hubiera pensado usted? Pues no vamos a alcanzar, ¿verdad? Lógicamente no vamos a alcanzar. Me lo como yo primero. Amén. Pero, fíjese, en medio de esta preocupación Jesús les dice que tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Amén. ¿Y usted qué puede entender con eso, mi hermano? Lo lógico que es la levadura.
La levadura es la que hace que la masa se hinche y se hinche. Amén. Bueno, Jesús empieza a darles una advertencia, mi hermano, ya que él había tenido un encuentro con los fariseos y les dice, tengan cuidado con esa levadura de los fariseos y los heroditas. Tengan mucho cuidado. Les dice ahí en el verso 15, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos estaban discutiendo entre sí, diciendo, es porque no trajimos pan. Fíjese en qué estaban pensando ellos. Ellos estaban pensando en la comida. Jesús estaba muy preocupado, mi hermano, porque si este mensaje intentaba entrar en ellos, fíjese bien, así como Jesús fue tentado también, dice, ya que querían poner a Jesús a prueba, de la misma manera lo iban a intentar con sus discípulos. Por eso Jesús estaba tan preocupado y les hace esta advertencia. Pero ellos estaban pensando en el pan, en la comida. No estaban entendiendo el mensaje que Jesús les estaba dando en ese momento. Para él, por eso dice, ellos le decían a Jesús, no tenemos pan. Porque creían que hablaba de la comida, mi hermano. Pero realmente Jesús les estaba tratando de decir otra cosa diferente. Les estaba diciendo, tengan cuidado de la levadura de los fariseos. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Recordemos, como decíamos ahorita, que la levadura sirve para ponerla en la masa. Amén. ¿Para qué? Para que esa masa crezca y se haga más grande. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han usado la levadura? Y se hace más grande, se hincha. Así es la función de la levadura. Por eso hay un versículo en la levadura que dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, que puede hacerle crecer y contagiar toda la masa. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Eso es lo que Jesús está diciéndoles. Dice que un poquito del mensaje de los fariseos, si ellos no estaban firmes, podían arruinarlos. Si ellos no estaban firmes en lo que Jesús les predicaba y escuchaban lo que los fariseos decían, podían arruinarlos. ¿Qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice hoy en esta tarde? Ten cuidado de escuchar el consejo que no sea mío. Porque si no estás firme, te van a arruinar. Te van a arruinar, te van a llevar por otro lado. Y vas a terminar ciego. Ciego. Ellos, dice, Jesús estaba muy preocupado por esto. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una revelación completa de que Jesús era Dios, mi hermano. Entonces, vamos a ver cómo Jesús se presenta y se manifiesta como el Hijo del Dios viviente. Aquí todavía no conocían esto. Así que dice, Jesús les dice, por favor, presten atención. Presten mucha atención y no se dejen contaminar. Y les resalta, mi hermano, les resalta que los fariseos resalto yo, más bien dicho, que los fariseos eran los religiosos en aquella época. Amén. Y los herodianos eran los liberales de aquella época. ¿Está entendiendo? Con esto quiero decir, mi hermano, que tengamos mucho cuidado en no ser muy parecidos. ¿Qué quiere decir? Es decir, no debemos ser muy religiosos, pero tampoco debemos de ser liberales. Nada más lo que la palabra de Dios dice. Porque a veces decimos, ya exageró, y agarramos hilo. Y dice Dios, no, tampoco. Por eso Dios nos ha dejado un instructivo aquí. Amén. De cómo Dios nos dice que se deben de hacer las cosas. Así que tengamos cuidado, mi hermano. ¿Por qué? Porque hoy en día, y como se nos ha dicho muchas veces, se está predicando mucha palabra de Dios. Mucha palabra. Pero entre la palabra se está metiendo mentira. Y si no estamos firmes, mi hermano, no vamos a poder discernir lo que
lo que estamos escuchando, más bien dicho. Y vamos a decir, es que en mi iglesia no me enseñan así, y usted está diciendo así, mejor me voy para acá. Porque allá son bien religiosos, y nada más nos quieren tener ahí encerrados. ¿Será? Si la palabra de Dios dice, vengan y congréguense. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar todos juntos en armonía. Entonces, mi hermano, como iglesia del pacto, hemos aprendido a encontrar un punto medio de la palabra de Dios, donde dice, donde podamos tener nuestras convicciones muy firmes y podamos establecerlo dentro de los parámetros que Jesús nos da y la palabra de Dios nos enseña. Pero mire, vemos que los discípulos están pensando en la comida, volvemos, pensando en la comida. Y Jesús, mi hermano, se molesta y les llama la atención. Lo leímos ahorita. Les llama la atención de una manera un poco fuerte. ¿Por qué? Porque Él les dice, ¿por qué discuten por el pan? ¿Por qué? Aún no entienden. ¿Por qué, mi hermano? Dice, porque tienen su corazón muy endurecido para comprenderlo. Para comprender lo que les estoy diciendo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden escuchar. Y eran sus discípulos, mi hermano. Y no podían comprender lo que Jesús les hablaba. Le veían, pero no podían creer. Escuchaban, pero como si no escucharan, mi hermano. Espero que ninguno de nosotros estemos en esas condiciones. Pero quiero decirle que mucho pueblo de Dios, lamentablemente, el enemigo está llevando esa ceguera en el pueblo de Dios. Nos recuerda nada más, dice, es decir, no recuerdan nada de lo que hemos hecho. Dice, cuando alimentó de los 5,000, ¿cuántas canastas recogieron? Les hace la pregunta ahí en el verso 12. De los 4,000, ¿cuántas canastas recogieron? Jesús estaba enojado, mi hermano, porque ellos solo estaban preocupados en el pan. Y esto es interesante, ¿por qué, mi hermano? Dice, porque la preocupación de ellos es no tener comida. Pero Jesús les está diciendo, no te acuerdas. Estás preocupado por no tener pan. Si tienes al frente al Jesús de los milagros, al que te da el pan. Les dice, estás diciendo, estás tan preocupado, tienes tantas cosas en tu mente, pero te estás olvidando que tienes aquí al frente al que soluciona todo. ¿Y cuántos pasamos por esas situaciones, mi hermano? Que estamos tan preocupados por cosas que pasamos en el día o problemas que tenemos. Y dice Jesús, ¿no te acuerdas que yo te di paz aquella vez? ¿No te acuerdas que yo solucioné tu problema aquella vez? La mala noticia es que a veces, mi hermano, como decíamos anteriormente, a veces nos parecemos a estos discípulos. ¿Por qué? Porque muchas veces las preocupaciones nos agobian, mi hermano. Los problemas nos agobian, que nos olvidamos por momentos que tenemos a ese Dios todopoderoso. Que nos puede liberar de toda preocupación y nos puede liberar de todo problema como lo ha hecho anteriormente. Todos los problemas, mi hermano, y las preocupaciones que día a día usted y yo tenemos en nuestra mente, dice, a veces permitimos que tenga más peso que Jesús. Y Jesús estaba tan enojado que les dijo a los discípulos, ¿no habéis visto cómo hice aquello? ¿No viste cómo alimenté a esos 5,000, a esos 4,000? Y no nada más lo exacto, sino cuánto te sobró. Amén. ¿Cuál es la preocupación de hoy en día en el mundo, mi hermano? El agua. El agua. Allá en mi casa, los viernes no hay agua en todo el día. Desde las 8 de la noche de un día anterior hasta el sábado, regresa el agua.
Y yo digo, Señor, que el agua que recolecte no se pudra, porque está saliendo dañada el agua, mi hermano. Está saliendo dañada. Ahorita comentaba, la mitad del grupo de mi hijo está enfermo. Están enfermos los niños por dolor de estómago y diarrea. Y yo digo, gracias, Señor, porque a Él lo has guardado. Porque nos guardas de todo el virus que anda en el aire, en el agua, en qué sé yo. Que la poca agua que está saliendo dañada. Pero nos dice Dios, ¿no te acuerdas que yo nunca te he dejado? ¿No te acuerdas que cuando no había alimento yo te di? Cuando toda la gente andaba corriendo en compras desesperantes porque la comida se iba a acabar, a ti te sobraba. Amén. Amén. ¿Cuánta gente, mi hermano, comprando, desesperados porque se iba a acabar y las tiendas vacías, mi hermano? Y nosotros, gracias a Dios, como si nada pasara. Porque Dios nos provee, mi hermano. Nos provee aún cuando el de afuera no tiene, nos provee y hasta le podemos dar al que no tiene. Y nos sobra, mi hermano. Y es lo que Dios está diciendo en esta tarde, no te acuerdas. Como le decía a sus discípulos, ¿por qué piensas tanto en lo que está pasando? ¿Por qué te agobias tanto en ese problema que traes? ¿Por qué te desesperas por lo que está pasando en el mundo? ¿No te acuerdas que yo soy el que te da la paz que nadie puede dar? Que yo soy el que te sostiene de mi mano derecha y te ayuda a que sigas. Necesitamos, mi hermano, dejar todo en las manos de Dios, no importa la situación que estemos pasando, aun cuando todo parezca contrario, dice Dios, yo tengo el control de todo. Está escrito que eso va a acontecer. Pero a mi rebaño, yo lo cuido. Yo lo cuido. Y esta señal, mi hermano, de estos discípulos es una ceguera temporal. Y más adelante vemos que Jesús empieza a hacer una pregunta a los discípulos, lo que decía ahorita. Les comienza a recordar esos milagros anteriores que Él había hecho. Como iglesia, mi hermano, es importante que recordemos usted y yo que Jesús es la solución, como decía ahorita nuestra hermana. Nadie te puede quitar eso. Solamente Jesucristo lo puede hacer. No hay psicólogo, ni médico, ni nadie que te pueda quitar eso. Pero Jesús lo puede hacer. Amén. Entonces, Dios fue fiel, mi hermano. Fue fiel. Pero recuerda que hoy sigue siendo fiel. Y que mañana Él sigue siendo fiel. Amén. Y nos está recordando, y estoy segura, mi hermano, que muchas personas a nuestro alrededor necesitan escuchar esto. ¿Por qué, mi hermano? Porque otra vez empieza la desesperación en la gente. Otra vez tanta gente aventándose de puentes y ahora aquí en San Nicolás. Porque está entrando esa angustia en el ser humano. Y dice Dios, nadie te va a poder quitar esa angustia. Yo soy el único que te la puedo quitar si vienes a mis pies y te rindes completamente. Y Él nos está diciendo, hermano, lo que decíamos ahorita. Acuérdate que nunca te he dejado. Acuérdate que en ese momento difícil que tú decías, ya no voy a salir, hubo alguien que te sacó. Y tal vez, mi hermano, no recordemos nada. Quizás digamos, no, pues no me acuerdo. Imposible que no recordemos que Dios ha estado con nosotros. Pero pudiera haber alguien que diga, no, pues no recuerdo. Bueno, puede ir a la palabra de Dios y Dios le va a recordar ahí todo lo que Él hizo y lo que sigue haciendo hoy en día. Así como lo hizo en la Biblia. Dice Dios, también soy fiel y bueno. Y lo sigo haciendo. Entonces, allí en el versículo 22, mi hermano, vamos a ver la cura a esta ceguera. Dice el verso 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima
y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Este milagro, mi hermano, hay varias cosas que llaman la atención aquí. Marcos aquí es bien enfático en estas tres historias que vemos. ¿Por qué, mi hermano? Vemos a unos fariseos que están ciegos totalmente. Vemos a los discípulos que están ciegos parcial o temporalmente. Amén. Pero ahora estamos viendo, mi hermano, una persona que primero tiene ceguera total y luego tiene una temporal. ¿Y sabe usted algo? El día de hoy, si usted viene a este lugar diciendo que es una persona que tiene una ceguera total, supongamos, esa persona que le ha pedido a Jesús milagros, que le ha pedido a Jesús que se revele de maneras milagrosas para poder creer en Él, su corazón está cegado y no se ha dado cuenta que es así. Pero fíjese, cuando usted y yo venimos a nuestro Señor Jesucristo y nos entregamos a Él, teníamos una ceguera, amén, que no podíamos ver nada. Pero cuando venimos a Él y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, dice que ese velo es quitado. Amén. Fíjese algo que Dios hace aquí bien interesante. A Dios, mi hermano, le interesa un corazón transformado. Un corazón transformado en lo íntimo, en lugar de que haga un acto milagroso en público. Amén. Dios quiere, mi hermano, cogernos en privado, abrigarnos en privado y hacer en nuestra vida un milagro. O la persona que está escuchando, y recordarnos, mi hermano, que Dios es un Dios que ama. Es un Dios que tiene compasión y tiene misericordia del ser humano. Y que sobre todo, mi hermano, quiere que nuestros ojos, esa venda, sea completamente quitada para que podamos ver la luz. Estos discípulos tenían una ceguera temporal. Y muchas de las veces nosotros podemos caer en esa situación de que no podemos entender o no podemos entender lo que Dios nos quiere decir. Y dice Dios: yo quiero limpiar tus ojos. ¿Qué pasó con este ciego, mi hermano? Vamos a entrar aquí. Quiero que entienda algo, mi hermano, que la vista no se recobra al instante. Al instante no, pero sí puede entrar en un proceso, mi hermano, de transformación, y es lo que Dios quiere hacer. Un proceso de transformación, que es lo que nuestro Dios quiere hacer con usted y conmigo, con su iglesia. Progresiva, mi hermano. A este ciego dice que agarró lodo, amén, escupió y le untó en los ojos. Y le hace una pregunta: ¿ya puedes ver? ¿Y qué dijo el ciego? Veo las personas como árboles, pero que se mueven. No podía ver bien, mi hermano. Y dice que Jesús vuelve a untarle sus ojos y le pregunta: ¿ya puedes ver? ¿Y qué le responde? Sí, ya puedo ver. Fue un proceso, mi hermano. ¿Verdad que al instante no le recobró la vista? Fue un proceso. Si usted y yo estamos viendo a medias porque las preocupaciones de nuestra vida nos están agobiando, tal vez, mi hermano, no podemos ver con claridad el evangelio. Eso es lo que pasa. Cuando le hacemos tanto caso al problema, cuando nos sumergimos tanto en eso que estamos pasando, que no podemos ver con claridad lo que Jesús nos está enseñando. Porque a veces mucho de lo que pasamos son pruebas que Dios trae a nuestra vida y que nos quiere enseñar algo, pero yo no lo puedo ver, porque estoy tan sumergida y tan agobiada en lo que estoy pasando, que no puedo ver a Jesucristo diciéndome: hey, quiero que aprendas esto.
Pero aún así Jesús quiere tocarnos de la misma forma que lo hizo con este ciego. Y recordarnos, mi hermano, que Él fue fiel ayer, que es fiel hoy y que va a ser fiel mañana y pasado y siempre va a ser fiel Él. Que no estamos solos, mi hermano, que las preocupaciones no son nada y que necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? Dejar de preocuparnos por el pan. Dejar de preocuparnos por lo que estamos pasando. ¿Por qué, mi hermano? Porque tenemos al que lo da. Porque tenemos al que soluciona todo problema que ha venido a nuestra vida. Porque tenemos a aquel que ha estado con nosotros siempre y que no nos ha dejado. Estamos viviendo, se nos ha dicho, tiempos difíciles. Nuestros niños están viviendo tiempos difíciles, ya no es lo mismo que antes. Recordaba con alguien, ya no puedes andar libremente con ellos en la calle porque ya pasa alguien y te los arrebata. Pero dice Dios, acuérdate que yo tengo el control de tu vida. Acuérdate que yo te cuido. Necesitamos, mi hermano, dejar de preocuparnos ya por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esa preocupación, mi hermano, eso que nos está agobiando, mucho pueblo de Dios se está alejando de Cristo. Porque el ser humano empieza a decir, es que Dios no está conmigo. Es que yo no veo que me ayude. Y las iglesias están quedando solas, mi hermano. Y Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y dice, quiero que atiendas a mi voz. No quiero decirte que ves, pero como que no ves. Quiero, dice Dios, quiero quitarte esa ceguera temporal que pudieras tener. Que estamos a veces aquí, mi hermano, pero no podemos comprender el mensaje. Que estamos a veces aquí, pero nuestra mente está en otro lado. Y no estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo y estamos en alerta, alerta, alerta. Está la lucecita amarilla, parpadeando, alerta. Detente, haz un alto en tu camino. Como dice ahí en Isaías, medita, haz un alto. Medita en lo que estás haciendo, medita en lo que estás viviendo, en cómo estás llevando tu vida como hijo mío. Es necesario, mi hermano, que empecemos ya a poner atención a la palabra de nuestro Dios. Jesús estaba tan molesto con sus discípulos porque no podían entender lo que les estaba diciendo. Su mente estaba en lo material, pero nada en lo espiritual. Y es necesario, mi hermano. Es necesario. Nuestro Dios, yo lo puedo sentir desesperado, porque el ser humano no quiere entender. Y bueno, no quieres entender, está bien, pero tú, hijo, tú que estás ahí en mi casa, en el lugar donde te reúnes con tus hermanos, quiero que entiendas que ya voy por ti, que ya voy por mi iglesia y que si no te preparas, lamentablemente, mi hermano, como dice la Biblia, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar, mi hermano. Es necesario que empecemos a escuchar ya la palabra de Dios, a tenerle respeto a Dios, a tenerle respeto a su palabra. A que bueno, estoy cansado, Señor, estoy cansado, dame las fuerzas para estar bien ahí en el lugar y estar escuchando tu palabra y poder entender lo que me quieres decir. Y Dios se lo da, mi hermano. Dios lo hace. Dios lo hace. Él entiende, dice, yo entiendo. Estás cansado. Vienes de tu trabajo, pero yo te puedo dar el descanso. Yo puedo hacer que puedas escuchar mi palabra. Pero es necesario que haya interés, mi hermano. Ese es el problema, que en el pueblo de Dios ya no está habiendo interés por buscar las cosas de Dios. Y los tiempos son peligrosos. Señales se están cumpliendo, mi hermano. A eso vamos. Señales se están cumpliendo, dice Dios. ¿Qué más señales quieres?
para que puedas entender que yo ya voy por mi iglesia. ¿Qué más señales? Eso del agua está escrito. La guerra va a ser por eso, mi hermano. Está escrito. Dice Dios, ¿qué otra señal quieres? Para que entiendas que te estoy diciendo, es necesario que ya te prepares. Es necesario que ya nos preparemos, mi hermano. Todo lo que nos pasa, dice Dios, yo ya lo sé. ¿Por qué te preocupas si yo sé lo que estás pasando? Busca mis cosas y yo me hago cargo de lo que tú estás pasando. Tenemos a Jesús, mi hermano, que da la solución para todo. Así que nos dice, tengan calma porque yo estoy con ustedes. Dios es grande, mi hermano, Dios es amor, Dios es bueno. Y es tiempo de que empecemos a abrir nuestros ojos, de que empecemos a decirle, Señor, quita esta venda que está en mis ojos, porque no puedo entender tu palabra y quiero entender lo que tú me quieres decir. Quiero empezar a ver el tiempo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, que mucho pueblo de Dios no lo puede ver. ¿Por qué? Porque tienen esa ceguera espiritual, mi hermano, y siguen buscando sus deleites. Y no estamos viendo que estamos en tiempos peligrosos, donde en cualquier momento nos vamos, mi hermano. En cualquier momento nos vamos. Y es necesario que ya empecemos a pedirle a nuestro Dios, quita ese velo de mí. Quiero entenderte, quiero entender tu palabra, quiero ver claramente esa luz. Ya no quiero tener esa visión borrosa, sino quiero ver claramente lo que tú me estás diciendo. Cuando nacimos de nuevo, mi hermano, el Señor cambió nuestras vidas. Amén. Dejamos de ser ese viejo hombre. Y quitó las vendas, decíamos hace momentos, quitó las vendas de nuestro corazón. Pero al pasar del tiempo, mi hermano, lamentablemente el amor se enfría. Se fue enfriando. Y es ahí donde se empieza, donde siempre se debe cultivar la pasión y entrega por nuestro Señor Jesucristo. Y como dice la palabra de Dios, vuelve a tu primer amor. Vuelve a enamorarte de mí. Vuelve, así como el primer día que lo dabas todo y no te importaba lo que dijeran de ti, sino que tu devoción estaba en mí. Tu preocupación era hacer las cosas como yo te las decía. Quiero que vuelvas a ese tiempo. Cristo viene, mi hermano. Cristo viene y ¿qué más señales queremos? ¿Qué más señales queremos? Estamos a nada de que ya la iglesia sea arrebatada. Y son alertas los mensajes que Dios nos está dando día a día, las enseñanzas que se nos ha estado dando día a día. El enemigo está metiendo tanto temor en el Hijo de Dios, que ese temor está acabando con el ser humano y está apartando al pueblo de Dios del verdadero Dios. Entonces decíamos en un mensaje, no es malo tener miedo. Lo malo está en que dejamos que el miedo nos domine. Dice Jesús, deja que yo te domine. Vas a tener miedo, pero si estás bajo mi cobertura no tienes nada en qué temer. Así que mi hermano, eso es lo que Dios nos dice en esta tarde. Si aún usted y yo tenemos ese velo en nuestros ojos, dice Dios, es necesario que ya empieces a trabajar para que esa visión pueda ser recobrada nuevamente y puedas empezar a ver lo que está sucediendo. No estamos en tiempos de estar nada más pensando en qué quiero hacer. Estamos en tiempos de guerra, mi hermano, guerra espiritual, porque ha salido tanto demonio al mundo. Tanto demonio, mi hermano, que no va con los de afuera,
va contra los hijos de Dios. Entonces es necesario que nos levantemos, mi hermano, y empecemos a ver ya las cosas y empecemos a hacer las cosas como Dios nos las pide. Dejemos ya a un lado el orgullo, dejemos ya a un lado la desobediencia, dejemos a un lado ya el yo, el que nomás yo tengo la razón. No, Dios es el único que tiene la razón. Entonces, levantémonos, mi hermano, y hagamos todo por llegar a la meta. Ya no nos falta nada. Estamos a nada para llegar a la meta. ¿Cuál es nuestra meta? Estar con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, debe de ser nuestra meta, nuestra prioridad. Luchar por ver un día cara a cara a aquel que murió por usted y por mí. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por tu consejo. Gracias, Padre, porque nos recuerdas una vez más, Señor. Es necesario que empecemos a tomar tus cosas en serio. Es necesario que empecemos a quitar ya esa ceguera espiritual que pudiera haber entre nosotros para que podamos ver ya el tiempo que estamos viviendo. Tiempo peligroso, mi Dios. Tiempo peligroso, pero que tú nos dices, yo estoy contigo. Como estuve con los de mi palabra, estoy contigo. Prometí estar contigo hasta el fin del mundo. No temas que yo te cuido. Pero es necesario, y tú nos dices en esta tarde, es necesario que empecemos a tomar tus cosas en serio. Que ya dejemos a un lado toda pereza, todo cansancio, y que empecemos a pelear. Que empecemos a entrar en esa guerra que hay espiritual. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por siempre estar con cada uno de nosotros. Gracias por recordarnos día a día lo que tú pides de nosotros. Gracias, mi Dios, porque nos recuerdas que no estamos solos, que en ti lo podemos lograr, pero que es necesario que volvamos al primer amor. Gracias, Padre. Te pido, mi Dios, que bendigas a mis hermanos que se pudieron dar el tiempo de estar en este lugar escuchando tu palabra. Bendice a toda aquella persona que se dio el tiempo de estar en redes sociales escuchando tu palabra, mi Dios. Ayúdales en gran manera. Ayúdales, mi Dios. Si tienen algún problema, alguna necesidad, Señor, que sea tu Espíritu Santo en ellos, mi Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre. Amén. Gracias, Jesús.